¿Conoces ese nudo en la garganta que parece que va a asfixiarte? ¿Ese calor que sube por el pecho y te quema la cara, mezclando vergüenza y furia? Yo sí, lo sé muy bien. Y antes de contarte cómo transformé ese veneno en medicina, cómo hice de la humillación mi fuerza, quiero hacerte una invitación. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez han silenciado tu voz, tal vez mi historia resuene en tu alma. Considera suscribirte a este canal, porque aquí contamos las historias que necesitan ser escuchadas, las batallas silenciosas que moldean quiénes somos. La mía es solo una de ellas, y comienza en el peor día de mi vida. El sonido de la risa de Mariana, mi hija, resonó por la fiesta como fragmentos de cristal. Yo estaba parada cerca de la mesa de los dulces, con las manos temblorosas sujetando el borde de mi delantal de domingo, ese que yo misma bordé con pequeñas margaritas. El micrófono en su mano amplificaba cada sílaba de desprecio, transformando el salón de fiestas de la parroquia de San Juan de Dios, en León, en mi propia picota. Y este pastel maravilloso, anunció con una amplia sonrisa, señalando mi modesta creación de 3 pisos, cubierta con un glaseado blanco e imperfecto, decorado con las flores de azúcar que mis manos artríticas tardaron 2 días en moldear. Fue un regalo de mi querida mamá, Carmela, la reina del ahorro. Más risas. Había unas 100 personas allí, celebrando el bautizo de mi bisnieta, la pequeña Valentina, amigos de la familia, compañeros de trabajo de mi yerno Ricardo, vecinos. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí que mi cara ardía. Ella es increíble, continuó Mariana, el tono falsamente cariñoso apuñalándome, capaz de hacer milagros con lo poco que tiene. Estoy segura de que hasta la harina de este pastel estaba casi caducada. Un aplauso para la abuela Meli y su pastel de supervivencia. El aplauso que siguió fue vacilante, salpicado de risitas avergonzadas. Vi a Ricardo, su marido, darle una palmadita en la espalda, orgulloso de la broma. Vi a mi nieto mayor, Javier, desviar la mirada, fingiendo ajustarse la corbata. Solo un rostro en la multitud me miraba con un dolor que reflejaba el mío. Daniel, mi nieto menor, el hijo del medio de Mariana. Sus ojos castaños, tan parecidos a los de mi difunto Ernesto, estaban llenos de furia e impotencia. Quería que el suelo se abriera y me tragara. Quería gritar, decir que usé lo mejor de todo, que gasté casi la mitad de mi pensión en los ingredientes, porque quería que el bautizo de mi primera bisnieta fuera perfecto. Quería recordarle las noches en que cosí hasta que mis dedos sangraron para que ella tuviera un vestido nuevo para la escuela. Pero las palabras no salían. A mis 78 años, me había convertido en una experta en tragar palabras, en transformar gritos en suspiros. Mariana se acercó, todavía sonriendo, y susurró en mi oído, su aliento con olor a vino caro. Relájate, mamá. Es solo una broma. A la gente le encantan las historias de superación. Ella no lo entendió. Aquello no era una broma, fue una declaración. Delante de todos, me redujo a una caricatura. La viejita pobre, la carga pintoresca, el estorbo que estaba obligada a tolerar. No me estaba homenajeando, se estaba distanciando de mí, mostrándoles a todos lo lejos que había llegado, cuán diferente era de su madre de manos callosas y ropa remendada. Me quedé allí, paralizada, mientras una mujer elegante al lado de Mariana tomaba una rebanada de mi pastel y decía: «Qué valiente, su madre. Debió de haber sido una vida difícil. Valiente». Así era como me veían. Una reliquia de un tiempo de pobreza que preferían olvidar. Esa noche, mientras todos bailaban y brindaban con champán, me retiré a un rincón oscuro cerca de la cocina. El olor a mole poblano y carnitas llenaba el aire, pero mi estómago estaba revuelto. Observé a mi familia. Mariana, hermosa en su vestido de seda azul, riendo demasiado fuerte. Ricardo, con su reloj de oro, repartiendo puros. Mis otros nietos, absortos en sus teléfonos móviles. Y Daniel, que a cada momento me buscaba con la mirada, como si quisiera asegurarse de que yo todavía respiraba. El nudo en mi garganta no se deshizo. Al contrario, se apretó, se solidificó, transformándose en algo duro y frío. Ya no era solo dolor, era resolución. Durante décadas, fui la sombra silenciosa que servía, que cuidaba, que perdonaba. Fui el árbol viejo cuyo fruto todos recogían, pero cuya raíz a nadie le importaba regar. En ese momento, en medio del ruido de la fiesta que debía celebrar la vida, lo decidí. El árbol ya no daría frutos. Usaría sus últimas fuerzas para clavar las raíces tan profundo en la tierra que sacudiría los cimientos de la casa que ellos construyeron sobre mi silencio.
Se rieron de mi pastel. Mal sabían ellos que la receta de mi venganza ya se estaba mezclando en la oscuridad de mi alma, y a diferencia del pastel, no sería nada dulce. Para entender la profundidad de la herida, es necesario conocer la mano que sostenía el cuchillo. Y para entender mi mano, es necesario retroceder en el tiempo, mucho antes de que yo fuera la Doña Meli, de cabellos blancos y espalda encorvada. Nací en 1947, en un pequeño pueblo en las afueras de Guanajuato. Mi nombre es Carmela Duarte de la Vega. Mi padre, un hombre de pocas palabras y piel curtida por el sol, era campesino. Mi madre, una mujer de dedos ágiles y ojos cansados, era costurera. La vida era una colcha de retazos, cosida con trabajo duro y escasez. Aprendí a leer con los periódicos viejos que envolvían las telas de mi madre y a soñar con las historias que las estrellas contaban en el cielo limpio del campo. A los 17 años, me casé con Ernesto de la Vega. Él era camionero, un hombre robusto con una risa que podía llenar una habitación y un temperamento que podía vaciarla con la misma rapidez. Me prometió el mundo, pero lo que me dio fueron 3 hijos y una vida en la carretera, mientras yo me quedaba en casa, transformando nuestro pequeño alquiler en un hogar. Mariana fue la primera en nacer, hermosa, de ojos grandes y carácter fuerte. Desde temprano mostró un descontento con nuestra vida sencilla. Miraba con codicia los vestidos en los escaparates del centro de León, las casas grandes del barrio de Jardines del Moral. Odiaba el olor a frijoles cociéndose y el ruido de la máquina de coser de la abuela. «No quiero ser como tú, mamá», me dijo una vez, cuando tenía unos 15 años. «Yo quiero más». Después vino Javier, un niño tranquilo y seguidor, que siempre vivió a la sombra de su hermana. Y por último, Sofía, la soñadora, que se casó joven y se mudó a Monterrey, manteniendo una distancia segura de las tormentas familiares. Yo trabajé. Cómo trabajé. Cuando Ernesto estaba en la carretera, yo limpiaba la casa del doctor Morales. Cosía vestidos de fiesta para las señoritas de la ciudad. Vendía tamales los domingos en la puerta de la iglesia. Cada peso era guardado con un propósito sagrado. Mi casa, el terreno en la calle de los Sueños, en el barrio obrero de San Miguel, fue una herencia de mi padre. Era solo un pedazo de tierra olvidado, pero para mí era la promesa de un suelo que nadie podría quitarme de debajo de los pies. Durante casi 10 años, Ernesto y yo construimos esa casa, ladrillo por ladrillo. Él, los fines de semana que no estaba viajando. Yo, durante la semana, con la ayuda de vecinos y la fuerza que solo la desesperación puede dar. Esa casa se convirtió en mi piel. Las paredes guardaban el olor de mis tortillas y el eco de las risas de mis hijos pequeños. El pequeño patio, donde planté geranios y una bugambilla terca, era mi santuario. Cada grieta en el revoque contaba una historia. La mancha de humedad cerca de la ventana de la cocina era de una granizada en 1985. El escalón astillado en la entrada fue donde Javier se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo. Cuando Ernesto se fue, víctima de un infarto fulminante a los 60 años, el silencio en la casa se volvió ensordecedor. Me aferré a esas paredes como una náufraga. Continué trabajando, crié a mis hijos, los vi crecer y marcharse uno por uno. Mariana fue la primera, casándose con Ricardo, un gerente de una fábrica de calzado con grandes ambiciones. Él era el más que ella siempre quiso. Con el paso de los años, mis fuerzas fueron disminuyendo. La artritis convirtió la costura en una tortura, y la columna ya no aguantaba el peso de una cubeta de agua. Fue entonces cuando Mariana, ya establecida en su casa de 2 pisos con piscina, me hizo la oferta generosa. Yo podría vivir con ellos. «Es lo mejor de mamá», dijo, con la practicidad de quien resuelve un problema de logística. «Ya no puedes estar sola, y esa casa se está cayendo a pedazos. Véndela. El dinero te dará una seguridad en la vejez». Me negué. Vender mi casa sería como vender mi propia historia, mis propios huesos. Acepté, sin embargo, pasar más tiempo con ellos, y fue ahí donde mi vida comenzó a encogerse. La casa de Mariana y Ricardo era lo opuesto a la mía, espaciosa, moderna, con pisos de mármol que siempre estaban fríos bajo mis pies descalzos. Todo era blanco, beige o gris. No había ni una sola bugambilla colorida, ni un portarretratos torcido en la pared. Era una casa de revista, impecable y sin alma. Al principio intentaba ayudar. Me despertaba temprano para preparar el café de olla, como le gustaba a Ernesto, pero la empleada, una muchacha llamada Lupita, me miraba con desconfianza, como si estuviera invadiendo su territorio. Mariana, al ver la olla de barro en su estufa de inducción, suspiraba.
Mamá, por favor, tenemos una cafetera eléctrica. No tienes que tomarte esa molestia. Poco a poco, fui siendo gentilmente empujada a mi lugar. La habitación de huéspedes de la planta baja era una habitación bonita, con una cama suave y un baño privado, pero la ventana daba a un muro alto, y me sentía como si estuviera en una celda confortable, una jaula de oro. Mi rutina se resumía en ver la televisión. Mariana y Ricardo salían temprano al trabajo. Mis nietos, Javier Jr. y la pequeña Valentina, iban a la escuela. Me quedaba sola con Lupita, que me ignoraba educadamente. Mis visitas a mi propia casa en la calle de los Sueños se convirtieron en mi único escape. Iba una vez por semana, para regar las plantas y quitar el polvo de los muebles. Cada vez que abría esa puerta y sentía el olor familiar a hogar, mi pecho se llenaba de una nostalgia dolorosa. Fue entonces cuando empezó el asunto del dinero. «Mamá, para facilitar las cosas, ¿por qué no me dejas encargarme de tu pensión?», sugirió Mariana un día. «Puedo pagar tus cuentas, comprar tus medicinas. No tienes que preocuparte por nada». Ingenua, acepté. Le entregué mi tarjeta del banco y mi contraseña. A partir de ese día, perdí el último vestigio de autonomía que me quedaba. Si necesitaba algo, tenía que pedirlo. Y cada petición venía acompañada de un suspiro, de una mirada de impaciencia. «¿Otro chal, mamá? Ya tienes tantos. ¿Medicina para el dolor otra vez? ¿Estás segura de que la está tomando a la hora correcta?». Me convertí en una niña vieja e inútil, cuyas necesidades eran una molestia. Empecé a callarme. Si sentía un dolor, lo soportaba en silencio. Si quería un dulce, esperaba a que alguien me lo ofreciera. El único que parecía ver a través de mi fachada de conformidad era Daniel. Tenía 22 años, estudiaba ingeniería, pero tenía el alma de un poeta. Era el hijo del medio, el olvidado entre el primogénito que llevaba el nombre del abuelo y la menor, la princesita de la casa. Daniel venía a mi habitación todas las noches, antes de dormir. «¿Cómo estás, abuela?», preguntaba, sentándose en el borde de mi cama. «Estoy bien, mijo. Vieja, pero bien». Él me miraba con esos ojos serios. «No te tratan bien, ¿verdad?». Yo desviaba la mirada. «Tu madre solo quiere lo mejor para mí». «No, abuela, ella quiere lo que es más conveniente para ella», replicaba él, con una amargura que no correspondía a su edad. Él era mi confidente. Me traía mangos a escondidas, porque sabía que eran mis favoritos, y Ricardo decía que hacían mucho desorden. Me llevaba a pasear al parque los fines de semana, inventando excusas para sacarme de esa casa fría. Él era mi respiro. La presión para vender mi casa aumentaba cada mes. Ricardo era el más insistente. «Doña Meli, piénselo como una inversión», decía, con su tono de vendedor. «Ese barrio se está devaluando. El dinero de la venta, bien invertido, puede rendir mucho más. Puede ayudar con los gastos de Valentina, ayudar con los gastos de ellos». De eso se trataba. No querían mi seguridad, querían mi dinero, el dinero que representaba cada gota de sudor, cada noche mal dormida, cada sacrificio. Querían tomar mi historia, transformarla en billetes y gastarla en cosas sin alma, como los muebles de esa casa. Y entonces llegó el bautizo. La humillación pública fue la gota que derramó el vaso. No fue un desliz, una broma de mal gusto. Fue la culminación de años de falta de respeto, de anulación. Mariana ya no me veía como su madre. Me veía como un problema a gestionar, una propiedad a liquidar. Esa noche, acostada en la cama suave de mi jaula de oro, lloré. Lloré por la niña que soñaba en Guanajuato, por la joven que construyó una casa con sus propias manos, por la mujer que crió a 3 hijos sola. Lloré por la anciana en la que me había convertido, un fantasma en la casa de su propia hija. Pero entre las lágrimas, una llama se encendió, una llama fría y decidida. Si querían que yo desapareciera, desaparecería, pero lo haría en mis propios términos, y me llevaría todo conmigo. La semana que siguió al bautizo fue una neblina de silencio y cortesía forzada. Mariana actuaba como si nada hubiera pasado. Me traía el desayuno a la cama, me preguntaba si quería ver una telenovela, elogiaba mi tejido. Era su forma de penitencia, superficial y vacía. Estaba limpiando su propia conciencia, no curando mi herida. Yo aceptaba todo con una sonrisa vaga y monosílabos. «Sí, querida. Gracias. Mija. Está todo bien». Pero por dentro, el engranaje de mi mente giraba incesantemente. La humillación había roto algo en mí, pero en el lugar de la pieza rota, algo nuevo y más fuerte estaba creciendo. La idea surgió de un recuerdo. Recordé a doña Elvira, una vecina de la calle de los Sueños.
una viuda como yo, que vivió sus últimos años siendo pasada de casa en casa entre sus hijos, como un paquete no deseado. Recuerdo verla sentada en la banca de la plaza, con los ojos perdidos, esperando la hora de ser recogida. Murió en un asilo, sola. Los hijos se pelearon por la pequeña herencia incluso antes del entierro. Yo no sería Elvira. La semilla de mi venganza, o mejor dicho, de mi liberación, fue plantada una tarde de martes. Estaba en mi habitación, hojeando un viejo álbum de fotos. Había una foto de Ernesto y yo, jóvenes, frente al terreno vacío, sosteniendo una pala. Nuestros rostros estaban llenos de esperanza y agotamiento. Y al lado, una foto de Daniel, con unos 5 años, sentado en mis hombros, ayudándome a recoger higos del árbol del patio. Daniel, él era la clave. Esa noche, cuando vino a darme las buenas noches, lo sostuve por la mano. Mi piel era fina como el papel, la suya, joven y fuerte. Daniel, comencé, con la voz un poco temblorosa, necesito pedirte algo, y no puedes contárselo a nadie, especialmente a tu madre. Él frunció el ceño, preocupado. ¿Qué pasa, abuela? ¿Está bien? Estoy mejor que nunca, mijo. Estoy despertando. Respiré hondo. Necesito que me ayudes a encontrar un buen abogado, uno que sea discreto y de confianza. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Un abogado? ¿Por qué? ¿Mi padre? No, lo interrumpí con firmeza. No el abogado de tu padre. Alguien que no tenga ninguna conexión con esta familia. Alguien que trabaje para mí, solo para mí. Él estudió mi rostro, la confusión dando paso a un destello de comprensión. Vio la determinación en mis ojos, algo que no había visto en años. No hizo más preguntas, solo asintió. Conozco a alguien, el padre de un amigo de la universidad. Dicen que es muy correcto. Se llama licenciado Morales. Morales, el mismo apellido del médico para quien limpié la casa durante tantos años. Era una señal. Daniel hizo la llamada al día siguiente. Acordamos una cita para el jueves, en mi casa, en mi verdadera casa. La excusa que le di a Mariana fue que necesitaba recoger unos hilos de bordar que había olvidado. Ella ni siquiera parpadeó, demasiado ocupada planeando un viaje de fin de semana a San Miguel de Allende. El jueves, Daniel me llevó. Entrar en mi casa fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. El aire estaba estancado, con olor a polvo y nostalgia. Abrí las ventanas, dejando que el sol de León inundara la sala. La bugambilla en el patio estaba exuberante, sus flores moradas derramándose sobre el muro. Ella, al menos, seguía floreciendo en mi ausencia. El licenciado Morales era un hombre de unos 50 años, con gafas de montura fina y una mirada amable. Era hijo del doctor Morales. Se acordó de mí. Doña Meli, qué gusto verla de nuevo. Mi madre siempre decía que usted hacía los mejores chilaquiles del mundo. Ese pequeño detalle, ese recuerdo afectuoso, me dio la confianza que necesitaba. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la misma donde mis hijos hicieron la tarea y donde lloré la muerte de mi esposo. Daniel se quedó a mi lado, una presencia silenciosa y sólida. Licenciado, comencé, con las manos juntas sobre el mantel de plástico descolorido. Quiero poner mi casa en orden. Él sonrió. ¿Un testamento? Es una decisión muy sabia, señora. No solo un testamento, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Quiero hacer algo diferente. Quiero donar esta casa, pero quiero seguir viviendo en ella hasta el día de mi muerte. Él levantó las cejas. Es un usufructo vitalicio, perfectamente legal. ¿Y a quién le gustaría donar la propiedad? Miré a Daniel. Él me miró fijamente, con los ojos llenos de expectativa. Sabía lo que estaba pensando, pero yo tenía otros planes. Quiero transferir la escritura de esta casa a mi nieto, Daniel de la Vega. Daniel se atragantó. ¡Abuela! No, no puedo aceptarlo. Silencio, muchacho, dije, con una autoridad que hacía mucho no usaba. No estás aceptando, me estás ayudando. Serás el guardián de mi voluntad. Me volví de nuevo hacia el abogado. La casa será suya en el papel, pero firmará un documento, un contrato privado entre nosotros, comprometiéndose a seguir mis instrucciones exactas cuando llegue el momento. ¿Puede redactar un documento así, licenciado? ¿Uno que sea a prueba de todo? El licenciado Morales me miró durante un largo rato, y vi un brillo de admiración en sus ojos. Estaba empezando a entender. Puedo, doña Meli, puedo redactar un contrato que lo vincule legalmente a su deseo, pero necesito saber cuál es exactamente ese deseo. Me incliné hacia adelante, y por primera vez en muchos años, me sentí en control de mi propio destino. Es simple, susurré.
y una pequeña sonrisa brotó en mis labios. Cuando yo dé la señal, esta casa se venderá. Y el dinero... el dinero tendrá un destino que nadie, absolutamente nadie, espera. El plan comenzó a tomar forma con la precisión de un bordado. Cada puntada, cada nudo, fue cuidadosamente calculado. El licenciado Morales fue un maestro, tejiendo los hilos legales en un patrón complejo e inquebrantable. En 2 semanas, todo estaba listo. La escritura de mi casa fue transferida a Daniel en una notaría discreta, en el otro extremo de la ciudad. El contrato privado, detallando mis instrucciones, fue firmado, autenticado y guardado en una caja fuerte en el despacho del abogado. Daniel estuvo pálido durante todo el proceso. Abuela, esto es arriesgado. ¿Y si mi madre se entera? No se va a enterar, lo tranquilicé, poniendo la mano en su brazo. Tu madre solo ve lo que está justo delante de sus narices, y en este momento solo ve a una anciana débil y el dinero que puede conseguir con la venta de una casa que, para ella, ya es suya. El siguiente paso era el más difícil, era la parte de la actuación. Necesitaba convertirme en la mujer que ellos querían que fuera, frágil, enferma, al borde del fin. Necesitaba que la idea de vender la casa no partiera de ellos, sino de mí, un último deseo, un acto de rendición. Comencé de forma sutil. Un día, dejé de cenar. No tengo hambre, mija. Solo estoy un poco cansada. Al otro, me quejé de un mareo. Debe ser el calor. Empecé a caminar más despacio, a suspirar con más frecuencia. Comencé a pasar los días enteros en mi habitación, con las cortinas cerradas. Mariana al principio se irritó. Otra vez esa tristeza, mamá. Necesita reaccionar, salir un poco. Pero cuando me desmayé en la sala de estar, un acto cuidadosamente ensayado, cayendo suavemente sobre la alfombra afelpada, su tono cambió de la irritación a la preocupación. Una preocupación egoísta, lo sabía, pero aún así, preocupación. El médico vino, un amigo de Ricardo, un hombre que me miró por encima de las gafas y me diagnosticó con estrés y fragilidad de la edad. Recetó vitaminas y reposo. Perfecto. La actuación alcanzó su punto culminante aproximadamente un mes después del bautizo. Convoqué a Mariana a mi habitación. La luz era tenue, y yo estaba acostada, con un chal sobre los hombros, el rostro pálido, un truco que aprendí con un poco de harina de arroz en la cara. Mariana, hija mía, comencé, con la voz débil y temblorosa. Siéntate, necesitamos hablar. Ella se sentó en el borde de la cama, sus ojos examinando mi rostro, tratando de calcular la gravedad de la situación. Siento que mis fuerzas me están abandonando, continué, dejando que una lágrima corriera por mi mejilla. Y no quiero dejarles problemas. No quiero ser una carga mayor de la que ya soy. No diga eso, mamá, dijo ella, con la voz suave, pero los ojos calculadores. Es la verdad. Y hay una cosa que me atormenta. La casa. Hice una pausa dramática. La casa en la calle de los sueños. Está allí, acabándose, acumulando polvo y deudas de impuestos. Ya no tengo fuerzas para cuidarla. Vi un brillo en sus ojos. El anzuelo había sido mordido. He estado pensando en lo que tú y Ricardo siempre dijeron. Suspiré. Quizás sea hora de vender. El dinero puede ayudar. Pagar a un cuidador para mí, tal vez, para que ya no tenga que darte tanto trabajo. La mención de un cuidador fue el toque de maestro. Significaba que ella no tendría que gastar el dinero en mis gastos. La ganancia sería toda suya. El alivio en su rostro fue casi cómico. Me tomó la mano. Mamá, no se preocupe por eso. Pero si es lo que realmente quiere, si le va a dar paz mental, entonces lo haremos. Yo me encargaré de todo. No tendrá que preocuparse por nada. ¿Harías eso por mí?, pregunté, con la voz entrecortada por una falsa gratitud. Claro que sí, dijo, levantándose, ya energizada por la perspectiva. Hablaré con Ricardo hoy mismo. Él conoce a los mejores agentes inmobiliarios de la ciudad. Conseguiremos un buen precio. Ya verá. Será rápido. Descanse, mamá. Déjelo todo en mis manos. Salió de la habitación y la oí marcar el número de Ricardo en el pasillo, con la voz excitada. Querido, no lo vas a creer. Mamá finalmente aceptó vender la casa. Me giré hacia la pared y por primera vez en semanas, una sonrisa genuina se extendió por mi rostro. Una sonrisa fría, cortante. El ensayo había terminado. El acto principal estaba a punto de comenzar y el público no tenía idea del final impactante que les esperaba. La máquina de ventas de Ricardo se puso en marcha con una eficiencia aterradora. En menos de una semana,
El letrero de "Se vende" fue clavado en mi jardín, una estaca en el corazón de mis recuerdos. Agentes inmobiliarios, hombres y mujeres con sonrisas ensayadas y maletines de cuero, comenzaron a circular por mi casa, midiendo paredes, evaluando el potencial del inmueble. Los observaba desde la ventana de la habitación de Mariana, a donde Daniel me llevaba con el pretexto de una visita. La casa en la calle de los Sueños estaba a solo 10 minutos en coche, pero parecía un mundo de distancia. Verla siendo invadida por extraños era como presenciar una violación. Hablaban de reformas, de derribar esta pared para ampliar la sala, de cambiar este piso antiguo. Querían borrar cada vestigio de mí, de Ernesto, de nuestra vida. Mariana estaba eufórica. Me actualizaba a diario, con la voz llena de un entusiasmo que nunca usaba para hablar conmigo. «Conseguimos una oferta increíble, mamá. Una constructora quiere comprar el terreno para construir apartamentos. Pagan más que el valor de mercado». «¿Van a demoler la casa?», pregunté, con un hilo de voz. «Sí, ¿no es maravilloso? Finalmente nos libraremos de ese vejestorio. El dinero estará mucho mejor, invertido en un fondo de inversión». No se dio cuenta de la ironía. Llamaba vejestorio al lugar donde aprendió a caminar, donde celebró sus cumpleaños, donde la cuidé cuando tenía fiebre. Para ella, la casa no tenía valor sentimental, era solo un activo a liquidar. Ricardo se encargó de todo el papeleo. Como yo continuaba con mi actuación de enferma terminal, se ofreció a llevar los documentos a mi habitación para que los firmara, para ahorrarle la molestia a doña Meli. El día que trajo el contrato de venta fue surrealista. Entró en mi habitación con su maletín de cuero y una sonrisa triunfante. Mariana estaba a su lado, pareciendo una niña en la mañana de Navidad. «Aquí está, suegrita, el contrato de promesa de compraventa. El valor es excelente. Solo necesita firmar aquí». Me extendió un bolígrafo y señaló la línea de puntos. Tomé el bolígrafo, mis manos temblando. Esta vez, de verdad, era el punto de no retorno. Miré el documento. El nombre del vendedor estaba en blanco. No se habían molestado en comprobar la escritura. Asumieron que todavía estaba a mi nombre. Su arrogancia era mi mayor aliada. «Mi vista está tan débil», murmuré. «Ricardo, querido, ¿podrías rellenar mi nombre por mí? Carmela Duarte de la Vega». «Claro, doña Meli», dijo, condescendiente, y con su propia caligrafía selló su destino, rellenando el nombre equivocado en el contrato. Entonces, firmé. Mi firma, que una vez fue firme y orgullosa, ahora era un garabato tembloroso y casi ilegible. La firma de una anciana. Nadie lo cuestionaría. Salieron de la habitación, exultantes. Me quedé mirando la puerta cerrada, el bolígrafo todavía en mi mano. El olor de la tinta fresca en el papel era el olor de mi libertad. En los días siguientes, la casa fue vaciada. Mariana contrató a un equipo para hacer la limpieza. Querían tirarlo todo. «Son solo vejestorios, mamá. Nadie quiere estos muebles viejos». Fue Daniel quien intervino. «Yo los quiero», dijo con firmeza. «Voy a guardarlo todo en mi apartamento. Son las cosas de la abuela». Con el ceño fruncido, Mariana aceptó. Daniel, con la ayuda de 2 amigos, pasó un fin de semana entero transportando mi vida a un almacén alquilado. Mi cama de hierro, el tocador con el espejo manchado, la máquina de coser de mi madre, las cajas de fotografías, incluso mis macetas de geranios. Lo salvó todo. Cuando la casa quedó vacía, Mariana decidió que necesitaba una última mano de pintura para impresionar a los compradores en la inspección final. «Un poco de pintura blanca para ocultar las manchas de humedad», explicó. No sabía que solo estaba pintando el escenario para el acto final. Un lienzo en blanco para mi obra maestra. La casa estaba vacía, limpia, sin pasado, lista para un nuevo comienzo, pero no el comienzo que ella imaginaba. El día de la firma final en la notaría llegó. Era una mañana soleada de junio, de esas en que el cielo de León es de un azul tan intenso que duele a los ojos. Mariana me vistió como si fuera una muñeca. Un vestido floreado, un suéter de lana beige, zapatos cómodos. «Necesita estar presentable, mamá». Mi enfermedad había mejorado convenientemente un poco, lo suficiente para que pudiera ir a la notaría, pero todavía pareciendo lo bastante frágil como para que Ricardo me sostuviera del brazo, guiándome como si fuera de cristal. Daniel nos acompañó. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero podía sentir la tensión que emanaba de él. Era el único, además de mí y del licenciado Morales, que sabía lo que estaba a punto de suceder. La notaría era un lugar solemne, con muebles de madera oscura y olor a papel viejo. El representante de la constructora ya estaba allí, un hombre de traje gris y sonrisa profesional. El notario, un señor calvo y de aspecto severo,
Presidía la mesa. Ricardo colocó la pila de documentos frente al notario. Está todo aquí. La identificación de la vendedora, el contrato de promesa, los comprobantes de pago de impuestos. El notario comenzó a examinar los papeles, uno por uno, con una lentitud torturante. Tomó el documento de identidad. Miró la foto, luego a mí. Asintió. Tomó el contrato de promesa de compraventa. Lo leyó en silencio. Y entonces se detuvo. Frunció el ceño. Miró el contrato. Luego un documento que parecía ser la escritura de la propiedad. Alternó la mirada entre los dos papeles varias veces. El silencio en la sala se volvió pesado. Hay un problema, dijo el notario. Finalmente, levantando la vista. Su voz era tranquila, pero cargada de autoridad. Ricardo rió. Un sonido nervioso. ¿Un problema? Imposible. Revisamos todo. Debe ser algún error de escritura. No es un error de escritura, señor, dijo el notario, ajustándose las gafas. Se volvió hacia mí. Señora Carmela Duarte de la Vega, ¿está usted aquí para vender el inmueble ubicado en la calle de los Sueños, número 42? Miré a Mariana, a Ricardo. Sus rostros eran una mezcla de confusión e impaciencia. Respiré hondo. La actriz en mí dio su último suspiro. No, señor, dije, mi voz sorprendentemente clara y firme. No puedo vender lo que no es mío. La confusión en los rostros de Mariana y Ricardo se transformó en shock. ¿Qué está diciendo?, susurró Mariana a su esposo. Ricardo se inclinó hacia el notario. Con todo respeto, señor, mi suegra está un poco confundida. La edad, ya sabe. La casa es suya. El notario negó con la cabeza lentamente. Me temo que no, señor. Según la escritura actualizada del registro de la propiedad, que yo mismo solicité esta mañana, este inmueble no pertenece a la señora Carmela Duarte de la Vega desde el día 28 de abril de este año. Hizo una pausa, dejando que la información flotara en el aire como humo tóxico. La propiedad, continuó, mirando directamente a Daniel, pertenece al señor Daniel de la Vega. Fue como si una bomba hubiera detonado en silencio. Mariana giró la cabeza tan rápido que pensé que su cuello se rompería. Sus ojos, desorbitados por la incredulidad, se fijaron en su hijo. Ricardo se puso pálido, la boca ligeramente abierta. El representante de la constructora carraspeó, incómodo. ¿Daniel? La voz de Mariana fue un siseo. ¿Esto es algún tipo de broma? Daniel no respondió, solo me miró a mí, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír. Una sonrisa pequeña, pero que contenía todo el peso de mi liberación. La caja de Pandora había sido abierta, y los demonios que salieron de ella no eran los míos. La explosión no fue inmediata. Primero vino la negación. «Esto es un absurdo, un error», gritó Ricardo golpeando la mesa. «Debe haber otro Daniel de la Vega. Es un nombre común». El notario, impasible, empujó la escritura sobre la mesa. «El número del documento de identidad corresponde al de su hijo, señor. La transferencia fue legal, firmada y registrada». Mariana arrancó el papel de la mesa. Sus ojos recorrieron las líneas, y la vi palidecer aún más. Se volvió hacia Daniel, la incredulidad en su rostro transformándose en una furia sombría. «Tú», siseó, con la voz temblorosa, «¿tú hiciste esto? ¿Le robaste la casa a tu abuela?» Daniel, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero cortante. «Yo no robé nada, mamá. Acepté un regalo que la abuela quiso darme». «¿Regalo?», rió Mariana, un sonido histérico y agudo que hizo que todos en la sala se encogieran. «Estás senil. Te aprovechaste de ella. Vamos a anular esto. Ya verás». «Me temo que no será tan simple», intervino la voz suave del licenciado Morales, que había entrado en la sala sin que nadie se diera cuenta y estaba parado cerca de la puerta. «Yo representé a doña Meli durante la transferencia. Puedo asegurarles que estaba en plena posesión de sus facultades mentales. Incluso, tenemos un informe médico que lo atestigua, solicitado en ese momento para evitar malentendidos futuros». La mención de un abogado, y uno que no era el de ellos, fue como echar gasolina al fuego. El rostro de Mariana se contorsionó en una máscara de odio. Ignoró al abogado y se volvió hacia mí. Por primera vez me vio, no a la viejita frágil y confusa, sino a la arquitecta de su ruina. «¡Tú!», gritó, apuntando un dedo tembloroso en mi dirección. «Fuiste tú. Fue todo un plan tuyo, ¿no es así? La enfermedad, las lágrimas, todo mentira». La encaré, sin vacilar. La máscara de fragilidad cayó, y lo que quedó
Fue la mujer de 78 años que había sobrevivido a una vida de dificultades. No fue mentira, Mariana, dije, con la voz baja, pero resonando en la sala silenciosa. Fue una actuación, y tú me diste el papel principal, el de una vieja inútil que podías manipular. Yo solo interpreté el papel que tú escribiste para mí. Tu víbora, escupió. Después de todo lo que hicimos por ti, te acogimos en nuestra casa. Me acogieron en una jaula, repliqué, el dolor de años finalmente desbordándose. Tomaron mi pensión, decidieron lo que podía comer, me humillaron delante de todos. No me acogieron, intentaron borrarme. Ricardo intentó intervenir. Doña Meli, por favor, hablemos con calma. Debe haber una forma de resolver esto. Daniel puede devolver la casa. Daniel negó con la cabeza. No puedo. Firmé un contrato. Solo soy el guardián de la voluntad de mi abuela. ¿Y qué voluntad es esa?, gruñó Ricardo. Era mi momento. Me levanté, sintiendo una fuerza en las piernas que no sentía en años. Todos los ojos estaban puestos en mí. Daniel, dije, con la voz clara y alta, por favor, procede con la venta. Mariana y Ricardo me miraron, una chispa de esperanza en sus ojos. Pensaban que había cedido, que el dinero aún vendría a ellos. Firma los papeles, mijo, continué. Vende la casa, y cuando el dinero se deposite en tu cuenta, haz exactamente lo que acordamos. El representante de la constructora, que hasta entonces parecía un espectador de teatro, carraspeó. Entonces, ¿la venta continúa? El propietario legal está presente y dispuesto a firmar. Daniel asintió al notario, tomó el bolígrafo y con mano firme firmó el contrato. La venta estaba hecha. Mariana dio un paso adelante, una sonrisa de alivio formándose en sus labios. Bien, al menos el sentido común prevaleció. Ahora, discutamos cómo se administrará ese dinero para el bienestar de mamá. La interrumpí. El dinero no será administrado por ti, Mariana. Ni un solo centavo. Me volví hacia el licenciado Morales. Licenciado, por favor, explíqueles. El abogado abrió su maletín y sacó un documento. Este es el estatuto de una fundación recién creada. La Fundación Casa de la Abuela Meli. El propósito de esta fundación es crear y mantener un refugio para mujeres mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Hizo una pausa, mirando directamente a Mariana. Según el contrato privado firmado por el señor Daniel, el valor íntegro de la venta de la propiedad será donado como capital inicial para esta fundación. El cheque será emitido a la cuenta de la fundación, no a una cuenta personal. Es una donación irrevocable. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír mi propia respiración. El color desapareció por completo del rostro de Mariana. Miraba al abogado, a mí, a Daniel, como si no pudiera procesar las palabras. Entonces, la comprensión la golpeó. No era solo por la casa, era por todo. Era por el desprecio, la humillación, el pastel, era por el poder, y yo se lo había quitado. No gritó, no lloró, solo me miró con un vacío aterrador en los ojos, y en un susurro que apenas se podía oír, dijo, «Ya no eres mi madre». Y con eso, se dio la vuelta y salió de la notaría, con Ricardo pisándole los talones, pareciendo un perro derrotado. La tormenta había pasado, y en medio de la calma, me quedé de pie, no como una víctima, sino como la roca que había roto la ola. Salir de la notaría fue como salir de una habitación oscura a la luz cegadora del sol. Me sentía ligera, como si un peso que había cargado durante décadas finalmente hubiera sido retirado de mis hombros. Daniel me sostenía del brazo, pero esta vez no era para apoyarme. Era un gesto de solidaridad, de complicidad. «Abuela», dijo, con la voz llena de una emoción que no podía descifrar. «Usted es la mujer más fuerte que conozco». Yo le sonreí. «No, mijo, solo estaba dormida. Tu madre me despertó». Regresamos a la casa de Mariana. Era extraño llamar a ese lugar casa. Era solo el lugar donde estaban mis cosas. Cuando entramos, el silencio era pesado, hostil. Mariana y Ricardo estaban en la sala de estar. Ella, sentada en el sofá blanco, mirando a la pared. Él, de pie cerca de la ventana, con un vaso de whisky en la mano, a pesar de ser mediodía. Nadie dijo nada cuando entré. Caminé lentamente, con la ayuda de Daniel, hasta mi habitación. Sabía que no podría quedarme allí ni una noche más. Comencé a guardar mis pocas cosas en una maleta, el álbum de fotos, mi rosario, los chales que yo misma tejí. Daniel me ayudaba en silencio. De repente, la puerta de la habitación se abrió con fuerza. Mariana estaba parada allí, con los ojos rojos e hinchados, pero secos.
La furia había dado paso a una frialdad cortante. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó. «Me voy, Mariana», respondí, sin dejar de doblar una blusa. «¿Irte? ¿A dónde? Ya no tienes nada. La casa está vendida. El dinero», se atragantó con la palabra. «Lo tiraste a la basura». «No lo tiré, lo invertí», corregí. «Invertí en algo que importa». «¿Importa para quién? ¿Para un montón de viejas desconocidas? ¿Y yo? Tu hija, tu familia. ¿No importamos?». Dejé lo que estaba haciendo y me volví hacia ella. Por primera vez, no vi a la mujer de 40 y tantos años, exitosa y arrogante. Vi a la niña de 15 años que se avergonzaba de su madre. La herida era antigua, profunda. «Dejaste de verme como familia hace mucho tiempo, Mariana. Me convertí en un problema para ti. Uníteme en tu lista de tareas. Cuidar de mamá. Pero cuidar no es controlar. Amar no es humillar». «Te di todo», gritó, la voz finalmente quebrándose. «Una casa, comida, comodidad. No tenías que preocuparte por nada. Me quitaste todo lo que importaba, Mariana. Mi dignidad, mi autonomía, mi propósito». Cerré la maleta. El sonido de la cremallera fue el punto final de nuestra conversación. «Nunca te preguntaste qué quería yo. Solo asumiste lo que era mejor para ti». Ella negó con la cabeza, derrotada. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vivir en ese refugio?». La palabra salió de su boca como un insulto. «Sí», dije. «Voy a vivir en un lugar donde me llamarán por mi nombre, no Carga, donde mis historias serán escuchadas, no silenciadas. Me voy a casa». Daniel tomó mi maleta. Cuando pasamos junto a Mariana en la puerta, ella no se movió, solo se quedó allí, una estatua de resentimiento en medio de su casa impecable y vacía. No miré hacia atrás. Salimos de esa casa y respiré el aire cálido de León como si fuera la primera vez. El eco del vacío que dejé atrás no me atormentaba. Era la música de mi liberación. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa: ya no estaba sola. Iba al encuentro de mis nuevas hermanas, las mujeres que, como yo, habían decidido reescribir el final de sus propias historias. Encontrar un lugar para la casa de la abuela Meli fue nuestro primer desafío. El dinero de la venta de mi casa era una cantidad considerable, pero no infinita. Necesitábamos un lugar que fuera lo suficientemente grande, seguro y, sobre todo, que pudiera transformarse en un hogar. Daniel se convirtió en mi mano derecha. Pasaba horas en Internet, investigando propiedades, llamando a agentes inmobiliarios. El licenciado Morales nos guiaba en la parte burocrática, asegurando que cada paso de la fundación fuera legal y transparente. Durante algunas semanas, viví en el pequeño apartamento de Daniel. Era estrecho, lleno de libros de ingeniería y proyectos, pero era un refugio de paz. Comíamos frijoles y tortillas en la mesita de la cocina y planeábamos el futuro. Fue Daniel quien lo encontró, un antiguo internado de monjas en el barrio de La Martinica, que había estado cerrado durante años. El edificio era grande, un poco decadente, pero tenía una estructura sólida. Y lo más importante, un enorme patio interior, con una fuente seca en el centro, y árboles de jacaranda que prometían flores moradas en primavera. Cuando visité el lugar por primera vez, sentí una conexión inmediata. Las paredes eran gruesas, los pasillos anchos, y había una sensación de paz, de silencio contemplativo. Las habitaciones eran pequeñas, como celdas, pero cada una tenía una ventana grande que daba al patio. Podía imaginar el sonido de las risas resonando por esos pasillos, el olor a café fresco viniendo de la cocina comunitaria, la fuente manando agua de nuevo. «Es aquí», le dije a Daniel, con los ojos llorosos. «Esta es nuestra casa». La compra y la reforma llevaron casi 6 meses. Fue un período de trabajo intenso. Daniel, usando sus conocimientos de ingeniería, supervisó la obra. Contratamos a un pequeño equipo de albañiles y pintores del barrio. Yo estuve allí todos los días. Ya no podía levantar peso ni subir escaleras, pero podía dar órdenes. ¿Y cómo di órdenes? Esa pared, la quiero de un amarillo sol, para traer alegría. En la cocina, quiero una estufa grande, de 6 quemadores, para que podamos cocinar todas juntas. En el patio, vamos a arreglar la fuente. Y quiero plantar geranios, muchos geranios. La noticia sobre la fundación comenzó a extenderse por la ciudad. La historia de la venganza de la abuela, como algunos la llamaban, se convirtió en chisme de salón de belleza, tema de conversación en los bares. Algunos me veían como una heroína, otros como una vieja loca y cruel. No me importaba lo que dijeran, tenía un propósito. La primera mujer que nos buscó se llamaba Inés. Tocó la puerta de la obra en un día polvoriento de octubre. Tenía unos 80 años, un rostro surcado de arrugas
y ojos que ya lo habían visto todo. Su hijo la había echado de casa después de que su esposa se quejara de que la vieja daba mucho trabajo. Inés llegó con una pequeña bolsa de tela que contenía toda su vida. La recibí en medio del polvo y el ruido de la reforma. Le ofrecí un vaso de agua y un banquito para sentarse. Me contó su historia, sin lágrimas, con una resignación que partía el corazón. Cuando terminó, tomé su mano callosa. «Inés», le dije, «todavía no estamos listos, pero en 2 meses esta será tu casa, y nunca más te echarán de ningún lugar». Inés fue la primera piedra. Después de ella, vinieron otras. Soledad, cuya familia vendió su casa y la metió en un asilo de mala calidad. Blanca, que sufría el desprecio de sus nietos adolescentes. Cada historia era un eco de la mía. Eran mujeres que habían dedicado sus vidas a cuidar de los demás, solo para ser desechadas cuando se volvieron inconvenientes. La reforma avanzaba, y con ella, nuestra pequeña comunidad crecía. Inés, Soledad y Blanca comenzaron a venir todos los días para ayudar. No podían hacer trabajo pesado, pero podían lijar una puerta, barrer el suelo, preparar el café para los trabajadores. Estaban construyendo su propio hogar. En esos meses, apenas pensaba en Mariana. El dolor de su traición todavía estaba allí, pero estaba siendo cubierto por capas de un nuevo propósito, de una nueva familia que yo estaba eligiendo. Estaba demasiado ocupada construyendo el futuro para lamentarme por el pasado. La casa de la abuela Meli ya no era solo un plan en mi cabeza. Se estaba volviendo real, ladrillo por ladrillo, risa por risa. Se estaba convirtiendo en mi verdadera herencia. La inauguración de la casa de la abuela Meli fue un sábado soleado de diciembre. No hubo una gran fiesta, ni políticos cortando cintas. Fue una celebración íntima, solo para nosotras. Éramos 10 mujeres en total, las primeras residentes, además de Daniel, el licenciado Morales y su esposa, y el padre Miguel, un viejo amigo que vino a bendecir el lugar. El edificio estaba transformado. Las paredes amarillas brillaban bajo el sol, la fuente en el patio manaba agua cristalina, y las macetas de geranios que tanto quería explotaban en colores vibrantes. En la cocina, una gran olla de pozole burbujeaba en la estufa, preparado por todas nosotras. El olor a maíz, orégano y alegría llenaba el aire. Cada una de las mujeres tenía su propia habitación, amueblada de forma sencilla, pero con dignidad, y cada una trajo un pedazo de su antigua vida, un portarretratos, una colcha de retazos, un santo de devoción. Eran pequeños altares de memoria en medio de un nuevo comienzo. Mi habitación era la que daba frente a la bugambilla que Daniel trasplantó del patio de mi antigua casa. Había sufrido con el cambio, pero ahora, sus hojas verdes y flores moradas se aferraban a la pared, un símbolo de nuestra resiliencia. Dentro de la habitación estaban mis muebles, mi vida, rescatada por mi nieto. Al tocar la madera gastada de mi tocador, sentí que, finalmente, estaba en casa. Esa tarde, nos sentamos todas en el patio, alrededor de la fuente, comiendo pozole en tazones de barro. El padre Miguel dijo algunas palabras bonitas sobre los nuevos comienzos y la fuerza de la comunidad. Después, una por una, las mujeres comenzaron a contar sus historias, no con tristeza, sino con una especie de alivio, como si verbalizar el dolor lo disminuyera. Inés habló sobre el orgullo que sentía de su huerto, donde ahora plantaba tomates y cilantro. Soledad, que había sido maestra, habló sobre la idea de crear una pequeña biblioteca y dar clases de alfabetización para quien quisiera. Blanca, que tenía manos de hada para el bordado, mostró un paño de cocina que estaba haciendo, con el dibujo de nuestra casa. Escuchaba todo aquello, y mi corazón se llenaba de una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. No solo había creado un refugio, había creado un espacio donde estas mujeres podían florecer de nuevo, donde sus habilidades y sabiduría eran valoradas, no ignoradas. Daniel estaba sentado a mi lado. Me tomó la mano. Lo consiguió, abuela. Lo conseguimos, mi hijo, corregí. Sin ti, nada de esto sería posible. Él sonrió, pero sus ojos estaban distantes. Sabía que estaba pensando en su madre. Desde el día en la notaría, su relación se había roto. Mariana no le hablaba. Ricardo lo trataba con una frialdad glacial. Él cargaba con el peso de esa ruptura. Ella lo entenderá algún día, dije, suavemente. Quizás, respondió, sin mucha convicción. Pero no importa. Sé que hice lo correcto. Elegí el lado correcto. Más tarde, esa noche, cuando todas ya se habían retirado, me quedé sola en el patio.
El cielo estaba cuajado de estrellas, y el suave sonido de la fuente era la única música. Miré las ventanas iluminadas de las habitaciones, cada una albergando una vida, una historia de supervivencia. Pensé en mi antigua casa en la calle de los sueños. Ya no existía. La constructora la había demolido para dar paso a un edificio sin rostro. Pero la casa no estaba hecha de ladrillos y cemento. La casa estaba hecha de los recuerdos, del amor, de la seguridad. Y eso lo había logrado traer conmigo. Había replantado mi jardín. Y ahora estaba lleno de flores raras y resistentes, las mujeres de la casa de la abuela Meli. La vida en la casa de la abuela Meli encontró su ritmo, como un río que encuentra su cauce. Las mañanas comenzaban temprano, con el olor a café y pan tostado extendiéndose por los pasillos. No teníamos empleados, excepto por una muchacha que venía 2 veces por semana para la limpieza profunda. El resto del tiempo éramos nosotras. Creamos un sistema de rotación para las tareas. Cada día, una pareja era responsable de la cocina, otra de la limpieza del patio y las áreas comunes, otra de la lavandería. Nadie se quejaba. Al contrario, había un orgullo en cuidar de nuestra casa. Después de años de ser tratadas como incapaces, la simple tarea de cocinar una comida o barrer una hoja se convertía en un acto de afirmación. Soledad, la maestra jubilada, cumplió su promesa. Transformó una de las salas vacías en una biblioteca, con libros donados por la comunidad. 2 veces por semana daba clases de alfabetización a Inés y a otras 2 señoras que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar. Me sentaba al fondo de la sala a veces, solo para observar la concentración en sus rostros, el orgullo al lograr deletrear la primera palabra. Blanca, la bordadora, organizó un club de costura. Se sentaban en el patio por la tarde, bajo la sombra de la jacaranda, con sus agujas e hilos de colores, conversando y riendo. Comenzaron a hacer paños de cocina, manteles y pequeños muñecos de trapo, que Daniel nos ayudaba a vender en una feria de artesanía local los domingos. El dinero recaudado iba a un fondo común, para comprar lujos, como un helado el fin de semana o entradas para el cine. Mi función era la de matriarca. Ya no cocinaba todos los días, pero supervisaba el menú, asegurando que la comida fuera sabrosa y nutritiva. Resolvía las pequeñas disputas que inevitablemente surgían. ¿Quién usó el champú de quién? ¿Quién habló demasiado alto durante la siesta? Pero sobre todo, escuchaba. Mi habitación se convirtió en un confesionario, un lugar donde las mujeres venían para desahogar sus penas, compartir sus alegrías, pedir un consejo. Aprendí las historias de cada una en detalle. Aprendí que el hijo de Inés era adicto al juego y que la nuera la culpaba por sus deudas. Aprendí que Soledad nunca se casó, pues dedicó su vida a cuidar de sus padres ancianos, y cuando murieron, su hermano la expulsó de la casa familiar. Aprendí que Blanca soñaba con viajar a la playa, pero su marido nunca la llevó, diciendo que era dinero tirado a la basura. Éramos un mosaico de dolores y sueños rotos, pero juntas formábamos algo nuevo, algo entero. Encontrábamos consuelo en la compañía de las demás, en la comprensión silenciosa de quien ya ha sentido el mismo dolor. Las risas se volvieron más frecuentes que las lágrimas. Daniel era una presencia constante. Venía a visitarnos casi todos los días después de la universidad. Arreglaba un grifo que goteaba, instalaba un nuevo programa en la computadora de la biblioteca, o simplemente se sentaba en el patio y jugaba a las cartas con nosotras. Era el nieto de todas. Una tarde, mientras jugábamos a la lotería, Inés me miró y dijo: «Sabe, Meli, a veces hasta se me olvida por qué vine a parar aquí. Me siento tan en casa». Y esa era la verdad. La casa de la abuela Meli no era un lugar para esperar la muerte. Era un lugar para vivir de verdad, quizás por primera vez para muchas de nosotras. Estábamos construyendo una nueva rutina, no basada en obligaciones y resentimientos, sino en respeto mutuo y afecto genuino. Estábamos, finalmente, en paz. León no es una ciudad grande. Las noticias, buenas o malas, viajan rápido, llevadas por el viento que barre el valle. La historia de nuestra casa, de mi pelea con Mariana, se convirtió en el principal tema de conversación. Me convertí en una figura local, una especie de leyenda urbana. ¿Oíste sobre la vieja que desheredó a su hija y abrió un asilo con el dinero? Las reacciones estaban divididas. Muchas personas, especialmente mujeres mayores, me veían con admiración. Detenían a Daniel en la calle para enviarme recados, mandaban canastas de frutas y panes a nuestra casa, donaban ropa y cobijas. Veían en mí una venganza que ellas mismas hubieran querido tener el coraje de ejecutar.
Eran pequeños mensajes de solidaridad que calentaban mi corazón, pero estaba el otro lado, el lado que me juzgaba. Amigos de Mariana y Ricardo, personas que frecuentaban el mismo club social, que veían el mundo a través de la misma lente de apariencias y dinero. Para ellos, yo era una madre desnaturalizada, ingrata, que había avergonzado a su propia hija en público. Escuché los susurros a través de terceros. Dicen que la vieja se volvió loca. ¡Qué crueldad! Hacerle eso a tu propia sangre. La pobre de Mariana está devastada. Mariana, aparentemente, abrazó el papel de víctima a la perfección. Dejó de ir a fiestas, se vestía con colores sobrios, y cuando le preguntaban por mí, suspiraba y decía: «Es una situación muy dolorosa. Prefiero no hablar de eso. Solo rezo para que ella encuentre la paz». Era una actuación tan buena como la mía. Lo admito. Estaba transformando su codicia frustrada en una tragedia familiar, y ella era la mártir. Ricardo la apoyaba, hablando de cómo ellos intentaron de todo, pero que la ingratitud de mi parte fue demasiado para soportar. La ciudad estaba dividida. La casa de la abuela Meli se convirtió en un símbolo, para algunos, de esperanza y empoderamiento, para otros, de desorden familiar y falta de respeto a la tradición. Una vez, cuando fui al mercado con Blanca, una mujer elegante, que reconocí como una de las invitadas del bautizo, me detuvo en el pasillo de las frutas. «Disculpe, usted es la madre de Mariana, ¿verdad? Soy Carmela Duarte», respondí, simplemente. Ella me miró de arriba abajo, evaluando mi vestido sencillo y mi bolsa de compras de tela. «Solo quería decir que lo que usted hizo fue impactante. Una madre nunca debería darle la espalda a un hijo». Antes de que pudiera responder, Blanca, que normalmente era la más tímida de nosotras, dio un paso al frente. «Y un hijo nunca debería humillar a una madre», dijo, con la voz baja, pero firme. «¿Usted estaba en el bautizo? ¿Oyó lo que dijo su hija? A veces la espalda que se da la vuelta es la que ha sido apuñalada». La mujer se quedó sin palabras. Nos lanzó una mirada de desdén y se alejó. Miré a Blanca, sorprendida y agradecida. Ella me sonrió, una sonrisa pequeña, pero fuerte. «Nadie se mete con nuestra Meli», dijo. En ese momento, entendí que los susurros de la ciudad no podían alcanzarme. Ya no estaba sola, defendiendo mi honor. Tenía un ejército de mujeres de cabello blanco, armadas con agujas de tejer, sabiduría y una lealtad feroz. Y eso era más poderoso que cualquier chisme. Pasaron 6 meses. La vida en la casa seguía su rutina tranquila y productiva. Se acercaba la Navidad y estábamos emocionadas, planeando una gran cena, con romeritos, bacalao y una piñata para los niños del vecindario que siempre venían a visitarnos. Una tarde de diciembre, mientras ayudaba a Inés a regar el huerto, sonó el timbre. Era un timbre antiguo, de hierro, que producía un sonido grave. Fui a abrir, secándome las manos en el delantal. Cuando abrí el pesado portón de madera, mi corazón dio un vuelco. Parado en la acera estaba Javier, mi hijo del medio, el que siempre vivió a la sombra de Mariana. No lo veía desde el día del bautizo. Parecía mayor, con ojeras profundas bajo los ojos. Sostenía un pequeño arreglo de flores, que parecía fuera de lugar en sus grandes manos. «Hola, mamá», dijo, con la voz baja, sin mirarme a los ojos. «Javier, ¿qué haces aquí?» Yo... «¿Puedo pasar?» Dudé por un momento. Luego me hice a un lado, abriéndole paso. Entró, mirando alrededor del patio con una curiosidad incómoda. Inés y Blanca, que estaban cerca, nos miraron con desconfianza y se alejaron discretamente, dándome privacidad. Lo llevé a la pequeña sala de visitas, cerca de la entrada. Nos sentamos en 2 sillones antiguos que habíamos restaurado. Puso las flores en la mesita de centro. El silencio era pesado. «Mariana me mandó», dijo finalmente como si estuviera confesando un crimen. No dije nada, solo esperé. Ella no está bien, mamá. Está sufriendo. La gente habla. Ricardo está furioso con el escándalo. Usted la destruyó». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Yo no destruí a nadie, Javier. Solo dejé de permitir que ella me destruyera a mí. «¿Pero era necesario llegar tan lejos?», preguntó, la voz subiendo un tono. «¿Humillarla de esa forma? ¿Quitarle todo? ¿Quitarle qué, exactamente? ¿El dinero que ella creía que era suyo por derecho? ¿El dinero que yo gané con el sudor de mi frente? Ella me humilló primero, Javier. Delante de todos. Tú estabas allí. Lo viste. Y no hiciste nada». Él bajó la vista, avergonzado. No supe qué hacer. «Exactamente», dije, la voz más dura de lo que pretendía.
Nunca sabes qué hacer. Solo sigues a Mariana, como siempre has hecho. Se encogió, y sentí una punzada de lástima. Javier nunca fue malo, solo débil. Ella quiere que usted vuelva, dijo, casi en un susurro. Reí, una risa corta y sin alegría. ¿Volver? ¿Para qué? ¿A mi jaula de oro? ¿Para que pueda exhibirme como un trofeo de su magnanimidad? ¿La madre pródiga que fue perdonada? Dijo que las cosas pueden ser diferentes. Está dispuesta a disculparse. Una disculpa nacida de la vergüenza social no es una disculpa, Javier, es una estrategia. Dile a tu hermana que agradezco la oferta, pero yo ya estoy en casa. Él miró a su alrededor, a las paredes recién pintadas, al sonido de risas que venía de la cocina. Esto no es una casa, mamá, es un asilo. La palabra me golpeó como una bofetada, la misma palabra que usó Mariana. Me levanté. No, un asilo es un lugar donde se deja morir a la gente. Aquí, estamos aprendiendo a vivir de nuevo. Y ahora, si me disculpas, tengo un pozole que sazonar. Me di la vuelta y me dirigí a la cocina, dejándolo solo en la sala. Escuché sus pasos detrás de mí. Mamá, espere. Me detuve, pero no me giré. Sofía va a venir para Navidad, dijo. Quiere verla. Quiere que la familia se reúna. Sofía, mi hija menor, que vivía en Monterrey, la que siempre se mantuvo distante. Mi familia está aquí, dije, y seguí caminando. Dejé a Javier parado en medio del patio. La rama de olivo que trajo se estaba marchitando en la mesita de centro. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden arreglarse con una disculpa vacía y un ramo de flores. Sofía llegó 2 días antes de Navidad. A diferencia de Javier, no anunció su visita. Simplemente apareció en la puerta, con una maleta pequeña y los mismos ojos soñadores que tenía de niña. Era diferente de Mariana, más suave, más tranquila, pero con una pasividad que a veces rozaba la indiferencia. Su vida en Monterrey la mantenía convenientemente alejada de los dramas de León. Llamaba en los cumpleaños, mandaba fotos de sus hijos, pero su presencia en nuestras vidas era, en su mayor parte, virtual. Cuando la vi, mi corazón se dividió. Estaba el amor de madre, la nostalgia de la hija que veía tan poco, y estaba la desconfianza, la sospecha de que ella también era una emisaria de Mariana. Me abrazó con fuerza. «Oh, mamá, qué nostalgia». Miró alrededor del patio, pero su expresión no era de desdén, como la de Javier, era de genuina curiosidad. Así que, es aquí, es bonito, tranquilo. Las otras mujeres de la casa la recibieron con una mezcla de hospitalidad y reserva. Sabían quién era. Era la otra hija. Pasé la tarde con ella en mi habitación. Me contó sobre sus hijos, sobre el trabajo de su marido. Evitó el tema principal con una habilidad que reconocí como de familia. Finalmente, fue ella quien rompió el hielo. «Mariana está destrozada, mamá. Tu hermano ya me lo dijo», respondí, acomodando un cojín en mi espalda. «No, es en serio», insistió. «Llora todo el tiempo. Dice que te echa de menos. Sabe que se equivocó». La miré. «¿Y tú, Sofía? ¿Qué piensas? ¿Crees que yo me equivoqué?» Ella suspiró desviando la mirada. «No lo sé, mamá. Yo no estaba aquí. Solo veo a una familia rota, y se acerca la Navidad. Solo quería que volviéramos a ser una familia, al menos por una noche». Su propuesta era simple. Quería que fuera a la cena de Navidad en casa de Mariana. «Solo para la cena», dijo, con los ojos suplicantes. «Javier estará allí, yo y mi familia. Daniel también irá. Dijo que iría si usted iba. Mariana prometió que no habrá discusiones. Solo una noche de paz, por los viejos tiempos». La mención de Daniel me afectó. Lo estaban poniendo en una posición imposible, dividido entre la lealtad hacia mí y el deseo de no romper completamente con su madre. Estaba dividida. Una parte de mí, la madre, la abuela, anhelaba esa normalidad, ver a todos mis hijos y nietos juntos. Pero la otra parte, la mujer que había luchado tanto por su dignidad, lo veía como una trampa. Un intento de arrastrarme de nuevo al papel de matriarca silenciosa, de fingir que nada había pasado en nombre de una falsa armonía navideña. «Lo pensaré, Sofía», fue todo lo que dije. Esa noche hablé con Inés, le conté sobre la invitación. Me escuchó en silencio, jugando con su rosario. «¿Y qué dice tu corazón, Meli?», preguntó cuando terminé. «Mi corazón está confundido», admití. «Recuerda las navidades pasadas, la casa llena, las risas de los niños. Los recuerdos son fantasmas, querida», dijo, con su sabiduría sencilla. «Algunos son amables, otros nos atormentan. Tienes que decidir si quieres invitar a este fantasma a tu fiesta». Tenía razón. Ir a casa de Mariana
Sería como invitar al fantasma de mi pasado de sumisión a mi nueva vida de libertad. Sería un paso atrás. Al día siguiente, le di mi respuesta a Sofía. Agradezco la invitación, hija mía, y me alegra que estés aquí, pero mi cena de Navidad será aquí, con mi familia. Mamá, comenzó, la decepción en su voz, pero la interrumpí. Tú, tu marido y tus hijos son más que bienvenidos a unirse a nosotros. Daniel también. Y si Javier y Mariana quieren venir, las puertas estarán abiertas. Nuestra mesa es grande. Estaba dándole la vuelta a la tortilla. No iría a su territorio. Si querían una reunión familiar, tendría que ser en el mío, en mis términos. Sofía se quedó en silencio por un largo tiempo. Sabía lo que estaba pensando. Mariana nunca aceptaría poner un pie en la casa de la abuela Meli. Sería la admisión final de su derrota. Hablaré con ellos, dijo, finalmente, sin esperanza. La propuesta estaba hecha. La pelota estaba en su tejado. Y yo sabía, con una triste certeza, que nuestra mesa de Navidad tendría sillas vacías. La víspera de Navidad llegó con un aire de expectativa nerviosa. Sofía había salido por la mañana para hablar con Mariana. No había regresado, y el día estaba terminando. En nuestra cocina, el ambiente era de fiesta. El olor a bacalao horneándose se mezclaba con el dulce de las frutas cristalizadas del ponche. Blanca había decorado el patio con luces de colores y una guirnalda hecha de piñas y cintas rojas. En un rincón, un pequeño árbol de Navidad, adornado con ornamentos hechos a mano por nosotras, brillaba tímidamente. Preparamos una mesa larga en el centro del patio. La cubrimos con el mantel más bonito que teníamos, una pieza de lino bordada que perteneció a la abuela de Soledad. Pusimos 18 lugares, los 10 para nosotras, las residentes, 1 para Daniel, 1 para el licenciado Morales y su esposa, 1 para el padre Miguel, y 4 lugares vacíos, para Sofía y su familia. Mientras acomodaba los cubiertos, mi corazón estaba pesado. Cada lugar vacío era una pequeña herida. Había hecho la invitación, había abierto la puerta, pero la elección de cruzarla no era mía. Al atardecer, llegó Daniel. Me abrazó con fuerza. «No viene, ¿verdad, abuela?» «Todavía no lo sé. Mijo, vamos a esperar». Su rostro estaba triste. Mi tía Sofía me llamó. «Mamá». No aceptó. Dijo que era un ultraje esperar que ella viniera a ese lugar. Tía Sofía intentó convencerla, pero se pelearon. Ahora, tía Sofía está en casa de ella, y no sabe qué hacer. La noticia me entristeció, pero no me sorprendió. El orgullo de Mariana era una fortaleza impenetrable. «¿Y tú, Daniel?», pregunté, sosteniendo su rostro entre mis manos. «Gracias por venir. Nunca pasaría la Navidad en otro lugar», dijo, y sus ojos brillaron. «Esta es mi familia también». Los otros invitados llegaron. El licenciado Morales trajo una botella de vino, el padre Miguel, un pastel. La atmósfera se aligeró. Las mujeres estaban felices, vestidas con sus mejores ropas, riendo y conversando. Nos sentamos a la mesa. El padre Miguel hizo una oración, hablando sobre el perdón y los nuevos comienzos. Mientras hablaba, yo miraba los 4 lugares vacíos frente a mí. Parecían un abismo. Entonces, cuando estábamos a punto de empezar a servir la cena, oímos el sonido del timbre. Mi corazón se detuvo. Todos se callaron. Daniel se levantó para abrir. Momentos después regresó. Y no estaba solo. Detrás de él, vacilante, estaba Sofía. Y detrás de ella, su marido y sus 2 hijos adolescentes, pareciendo incómodos y fuera de lugar. Sofía me miró desde el otro lado del patio. Sus ojos estaban rojos. «Disculpen el retraso», dijo con la voz entrecortada. «Tuve que tomar una decisión». Me levanté y fui a su encuentro. Nos abrazamos en medio del patio, bajo las luces de Navidad. «Se lo dije, mamá», susurró en mi oído. Le dije que una familia no debería separarse en Navidad, y que mi madre estaba aquí, y aquí era donde yo debía estar. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No eran de tristeza, eran de gratitud. Una de mis hijas había elegido, había cruzado el puente. Los 4 lugares vacíos se llenaron. Nuestra mesa estaba completa, o casi. La ausencia de Mariana y Javier era una sombra, pero la presencia de Sofía y su familia era una luz tan fuerte que lograba opacarla. Esa noche, en medio de un grupo de mujeres que el mundo había desechado, tuve la cena de Navidad más llena de significado de toda mi vida. La cena fue una mezcla de momentos extraños y conexiones sorprendentes. El marido de Sofía y sus hijos, al principio, estaban rígidos, sin saber cómo actuar. Pero las mujeres de la casa, con su sencillez y calidez, pronto se los ganaron.
Inés comenzó a contarle al yerno de Sofía sobre las plagas que atacaban sus tomates, y pronto los dos estaban enfrascados en una conversación animada sobre jardinería. Blanca le mostró a mi nieta su bordado, y la niña, que parecía solo interesarse por su teléfono móvil, quedó genuinamente fascinada. Observé todo desde lejos, conversando con Sofía. Me contó sobre la pelea con Mariana. Me llamó traidora. Dijo que estaba tomando tu partido. Le dije que no estaba tomando partidos, que solo intentaba mantener a la familia unida. Pero para Mariana, si no estás con ella, estás contra ella. Era la pura verdad. El mundo de Mariana era blanco y negro, sin espacio para matices. ¿Y Javier? Pregunté. Se quedó en medio, como siempre, intentando calmar las cosas, sin posicionarse. Al final se quedó con ella. Creo que le tiene miedo. La cena terminó con la ruptura de la piñata. Los niños del vecindario se unieron a nosotros, y el griterío y la alegría llenaron el patio. Mis nietos de Monterrey, después de algunas dudas, se unieron al juego, riendo como niños pequeños. Al final de la noche, cuando Sofía y su familia se despedían, me entregó un pequeño sobre. Es de mi parte para usted, y para la casa. Lo abrí más tarde, en mi habitación. Dentro, había una tarjeta de Navidad y un cheque. Era una cantidad generosa. En la tarjeta había escrito: «Mamá, no sé si lo que usted hizo fue correcto o incorrecto, pero hoy vi lo que usted ha construido aquí, y es algo bueno, algo real. Por favor, acepte esto como una señal de mi amor y respeto. Con amor, tu hija, Sofía». El dinero era importante, claro. Ayudaría a pagar las cuentas, a arreglar el techo que goteaba, pero las palabras valían más que cualquier cantidad. Eran la validación que no sabía que necesitaba, el reconocimiento de una de mis hijas. En la mañana de Navidad, les conté a las otras mujeres sobre el regalo de Sofía. Su alegría fue genuina. «Es una buena hija», dijo Soledad. «Sí», asentí, con el corazón en paz. «Lo es». El regalo de Sofía fue inesperado, pero el mayor regalo de esa Navidad fue la certeza de que, aunque una puerta se cierre, otras pueden abrirse, que la familia no es solo aquella en la que nacemos, sino también la que construimos a lo largo del camino. Y mi nueva familia, ruidosa, diversa y llena de cicatrices, era el regalo más preciado que podría haber pedido. El año nuevo llegó, y con él, más noticias del mundo de Mariana, traídas a cuentagotas por Daniel. La cena de Navidad en su casa, según él, había sido un desastre. Una cena silenciosa y tensa, con solo ella, Ricardo y Javier. La ausencia de Sofía y su familia, y la de Daniel, fue una afrenta pública que no pudo disimular. El escándalo de nuestra separación, que antes era solo un chisme, comenzó a tener consecuencias reales para ella. Ricardo, cuyo estatus social dependía mucho de las apariencias, estaba furioso. La historia de la hija que maltrata a la madre no era buena para los negocios. Algunos de sus socios, más conservadores, comenzaron a distanciarse. Mariana, por su parte, se sumergió en un tipo de aislamiento amargo. Dejó de frecuentar sus eventos sociales por miedo a las miradas de lástima o de juicio. Se convirtió en prisionera en su propia casa, la misma jaula de oro que ella había preparado para mí. La ironía era cruel. Daniel me contaba esto con una tristeza profunda. Amaba a su madre, a pesar de todo. Verla sufrir, aunque fuera consecuencia de sus propios actos, le dolía. Siempre está enojada. Abuela, me dijo un día. Enojada con papá, con el tío Javier, conmigo, y sobre todo, enojada con usted. La culpa a usted por todo. Es más fácil culpar a los otros que mirar los propios errores, mijo, respondí, arreglando un hilo suelto en su suéter. Intenté hablar con ella. Intenté explicarle por qué usted hizo lo que hizo, pero no escucha. Es como hablar con una pared. Sabía que no serviría de nada. Mariana necesitaba llegar al fondo de su propio pozo. Nadie podía hacerlo por ella. Mientras el invierno del alma de Mariana se profundizaba, la primavera florecía en la casa de la abuela Meli. Con la donación de Sofía, logramos arreglar el techo y comprar camas nuevas para 2 habitaciones, lo que nos permitió acoger a 2 señoras más. Nuestra comunidad crecía. Lanzamos un nuevo proyecto, un huerto comunitario en el terreno baldío junto a nuestra casa. Con el permiso del ayuntamiento, limpiamos el lugar y con la ayuda de voluntarios del barrio, plantamos verduras y legumbres. El proyecto no solo nos proporcionaba alimentos frescos, sino que también nos conectaba con el vecindario. La gente venía a ayudar, a conversar,
a intercambiar recetas. Nuestra casa se estaba convirtiendo en el corazón del barrio. Yo estaba ocupada, feliz, pero a veces, por la noche, pensaba en Mariana. Pensaba en la niña de carácter fuerte que soñaba con un mundo más grande. Había conseguido lo que quería, pero ¿a qué costo? Estaba rodeada de lujo, pero vacía de afecto, sola en su fortaleza de orgullo. No sentía placer en su sufrimiento. Sentía una tristeza profunda, la misma que una madre siente cuando ve a un hijo tomar el camino equivocado. Había ganado mi batalla, pero en el proceso había perdido a una hija, y esa era una victoria con un sabor amargo. La vida continuó, tejiendo su tapiz de días comunes y pequeños milagros. El huerto prosperaba, la biblioteca de Soledad ganaba nuevos libros, y el club de bordado de Blanca estaba vendiendo tanto que tuvieron que crear una lista de espera para los encargos. Un día, en una tarde lluviosa de marzo, estaba en la cocina, ayudando a Inés a pelar patatas para la sopa, cuando una de las nuevas residentes, la parlanchina Elodia, entró corriendo. «Meli, hay un hombre en la puerta queriendo hablar con usted. Un hombre muy elegante. Dice que es un viejo amigo». Me sequé las manos, curiosa. No tenía muchos viejos amigos elegantes. Fui hasta la puerta, y mi corazón casi se detuvo. No era un viejo amigo. Era Ricardo, mi yerno. Estaba muy diferente del hombre arrogante y seguro de sí mismo que conocía. Estaba más delgado, con los hombros caídos. El traje caro parecía demasiado grande para él. No había rastro de la sonrisa de vendedor en su rostro. «Doña Meli», dijo, con la voz ronca, «¿podemos hablar?». Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero había algo en su mirada, una desesperación que nunca había visto antes, que me hizo detenerme. «Pasa», dije, a regañadientes. Lo llevé de nuevo a la sala de visitas, el mismo lugar donde había recibido a Javier meses antes. Se sentó en el borde del sillón, con las manos nerviosas en el regazo. «No le quitaré mucho tiempo», comenzó. «Solo he venido a pedir ayuda». Levanté una ceja. «¿Ayuda? ¿Tú pidiéndome ayuda?». Tragó saliva. «Es Mariana. No está bien, de verdad. Ya no sale de la cama. No come bien. Llora todo el tiempo. O me grita a mí, a todo el mundo. La llevé a un médico. Dijo que es una depresión profunda». Me quedé en silencio, absorbiendo la información. «Se niega a tomar los medicamentos», continuó, con la voz entrecortada. «Dice que no necesita nada. Lo único que dice, cuando habla, es su nombre. La culpa a usted, la maldice, pero la llama. Ya no sé qué hacer. Estoy asustado». Escuchar aquello de Ricardo, el hombre que siempre pareció hecho de acero y ambición, fue desconcertante. Parecía genuinamente perdido. «¿Y qué quieres que haga, Ricardo? ¿Que vaya allí y mágicamente todo se arregle?» Ella me echó de su vida. Dijo que ya no era su madre. «Lo sé», dijo, bajando la cabeza. «Sé que que ella se equivocó. Yo también me equivoqué». La animé. Pensé en el dinero, en el estatus, fui un idiota. Pero ahora solo quiero a mi esposa de vuelta. Por primera vez, vi un atisbo de humanidad en Ricardo. No estaba allí por el escándalo social. Estaba allí porque amaba a su esposa y la estaba viendo desintegrarse frente a él. «La necesita a usted», dijo, mirándome, con los ojos suplicantes. «Nunca lo admitirá, pero necesita a su madre». La ironía era abrumadora. La mujer que me trató como una carga inútil, ahora me necesitaba. La hija que quería borrarme ahora, me llamaba en la oscuridad de su desesperación. Miré por la ventana, la lluvia que lavaba las hojas de los geranios en el patio. ¿Qué debía hacer? Mi orgullo me decía que lo echara, que le dijera que cosecharon lo que sembraron, pero mi corazón de madre, ese órgano terco y resiliente que pensé haber blindado, comenzó a doler. «No puedo prometer nada, Ricardo», dije, finalmente. «No voy a volver a esa casa. No voy a volver a ser lo que era. Pero lo pensaré. Dame un tiempo para pensar». Él asintió, aliviado. «Gracias, doña Meli. Solo el hecho de que me escuche ya significa mucho». Se levantó y se fue, dejando atrás un silencio cargado y un dilema que no sabía cómo resolver. Pasé los 2 días siguientes en un torbellino de emociones contradictorias. Hablé con Daniel, quien confirmó la gravedad de la situación de Mariana. Hablé con el padre Miguel, quien me habló sobre la complejidad del perdón. Que perdonar no significa olvidar o aceptar el error del otro, sino liberarse a uno mismo del peso del resentimiento. Pero la conversación más importante fue con las mujeres de mi casa. Las reuní a todas en el patio y les conté sobre la visita de Ricardo y el estado de Mariana. La reacción de ellas fue unánime. «Tienes que ir, Meli», dijo Inés.
sorprendentemente. Pero, ¿y todo lo que me hizo? Pregunté. Eso no importa ahora, dijo Soledad. Una madre es una madre. Está enferma. Te necesita. Te humilló, recordó Blanca. Pero si no vas, serás igual que ella. La estarás abandonando cuando más te necesita. Y nosotras aquí sabemos lo que es ser abandonada. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Ellas, que habían sufrido tanto a manos de sus propias familias, eran las primeras en aconsejarme que tuviera compasión. Me mostraron que la verdadera fuerza no estaba en la venganza, sino en la capacidad de elevarse por encima del dolor. Tomé mi decisión. Iría a ver a Mariana, pero de nuevo, sería en mis términos. Llamé a Ricardo. Iré, le dije, pero con 3 condiciones. Primera, no iré sola. Daniel vendrá conmigo. Segunda, no iré para quedarme. Será una visita. Tercera, tú no estarás allí. Quiero hablar con ella a solas. Él aceptó todo sin dudar. Al día siguiente, Daniel vino a buscarme. Volver a esa casa fue como entrar en una tumba. Las cortinas estaban cerradas, el aire estancado y había un silencio mortal. La impecable casa de revista ahora parecía abandonada, sin vida. Daniel me llevó hasta la habitación de Mariana. La puerta estaba entreabierta. Me apretó la mano y retrocedió, dándome espacio. Respiré hondo y entré. La habitación estaba en penumbra. Mariana estaba acostada en la cama, de espaldas a la puerta. Estaba tan delgada que apenas hacía bulto bajo las sábanas. La bandeja del desayuno intacta estaba en una mesita al lado. «Ricardo, ya te dije que no quiero nada», murmuró, con la voz débil y pastosa. «No es Ricardo», dije, suavemente. Se puso rígida. Lentamente se dio la vuelta. Su rostro estaba devastado, pálido, con ojeras profundas, el cabello enmarañado. Sus ojos, antes tan llenos de fuego y arrogancia, ahora estaban opacos, perdidos en un mar de dolor. Cuando me vio, sus labios temblaron, y entonces, para mi completo asombro, comenzó a llorar. No eran las lágrimas de rabia o frustración que ya había visto. Eran sollozos profundos, que venían del alma, sollozos de una niña perdida. Me acerqué y me senté en el borde de la cama. No dije nada, solo me quedé allí, mientras ella lloraba, sacando meses de rabia, orgullo y soledad. Después de un largo rato, los sollozos disminuyeron. Me miró, con los ojos hinchados. «¿Por qué viniste?», susurró. «Porque me llamaste», respondí. «Te odio», dijo, pero no había convicción en su voz. «Lo sé», dije, «y te amo. Eres mi hija». Ella desvió la mirada, avergonzada. «Lo destruí todo». «No», dije, tomando su mano. «Estaba fría como el hielo. Solo te perdiste, pero siempre hay un camino de vuelta». Nos quedamos allí, en silencio, por un largo tiempo. No ofrecí soluciones fáciles. No dije que todo estaría bien. Solo ofrecí mi presencia. El simple, pero poderoso, acto de estar allí. En ese momento, no éramos la agresora y la víctima, la victoriosa y la derrotada. Éramos solo una madre y una hija, tratando de encontrar el camino de regreso la una a la otra, en medio de los escombros de lo que habíamos construido y destruido. No me quedé mucho tiempo. Antes de irme, fui a la cocina. La empleada, Lupita, me miró con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo un fantasma. La ignoré. Abrí el refrigerador impecablemente organizado de Mariana. Tomé una pechuga de pollo, zanahorias, apio, cebolla. Comencé a cocinar. El acto de picar las verduras, de sofreír la cebolla en aceite, era familiar, reconfortante. Era el lenguaje que mejor conocía, el lenguaje del cuidado. Preparé una simple sopa de pollo, la misma que le hacía cuando era pequeña y estaba enferma. El olor llenó la casa silenciosa, un aroma de infancia, de tiempos más simples. Cuando la sopa estuvo lista, puse una porción en un tazón y la llevé a la habitación. Mariana todavía estaba acostada, mirando al techo. «Sé que no quieres comer», le dije, poniendo la bandeja a su lado. «Pero inténtalo, solo un poco, te hará bien». No esperé una respuesta. Le di un beso en la frente y salí de la habitación. En el pasillo, Daniel me esperaba. «¿Cómo fue?», preguntó ansioso. «Fue un comienzo», respondí. Cuando nos íbamos, llegó Ricardo. Me miró, el rostro lleno de una esperanza frágil. «Va a necesitar ayuda profesional, Ricardo», le dije con firmeza. «Un buen terapeuta. Y va a necesitar paciencia, mucha paciencia. Y la va a necesitar a usted», añadió. «Siempre me tuvo», dije. Solo necesitaba recordarlo. Volví a mi casa, la casa de la abuela Meli. Cuando entré en el patio, el sol de la tarde lo iluminaba. Inés, Blanca y Soledad estaban sentadas cerca de la fuente, tejiendo.
Me miraron, los rostros llenos de preguntas. Les sonreí. Una sonrisa cansada, pero en paz. Creo que va a estar bien, dije, y al decirlo, supe que era verdad. Esa noche, dormí profundamente. Por primera vez en muchos días. Había enfrentado al último fantasma. No había cedido, no había retrocedido. Había extendido la mano, pero desde mi propio terreno firme. Había ofrecido un tazón de sopa, no mi alma. Y eso marcaba toda la diferencia. La recuperación de Mariana fue lenta, como la recuperación de cualquier enfermedad grave. Comenzó la terapia, a tomar los medicamentos. Hubo días buenos y días malos. No la visitaba con frecuencia. Entendí que mi presencia constante podría ser más un detonante que un consuelo. En su lugar, llamaba. Nuestras conversaciones eran cortas, un poco extrañas al principio. ¿Cómo estás hoy, Mariana? Mejor. El médico dijo que necesito tomar el sol. Eso es bueno. El sol hace bien. Hablábamos de cosas triviales. El clima, las telenovelas, el huerto. No tocábamos el pasado. Era un territorio minado que ambas sabíamos que era mejor evitar por el momento. Poco a poco, su voz se fue fortaleciendo. Un día, me preguntó sobre las mujeres de la casa. ¿Y cómo está Inés? ¿La de los tomates? Está bien. Sus tomates ganaron un premio en la feria del barrio. Hubo una pausa. Eso es... bueno, fue un pequeño paso. Un reconocimiento de mi nuevo mundo. Daniel continuó siendo nuestro puente. Llevaba noticias mías para ella, y noticias de ella para mí. Me contó que Mariana le había pedido disculpas. Una disculpa de verdad, con lágrimas y arrepentimiento. Había admitido que lo puso en una posición imposible, y que estaba orgullosa de la lealtad que él me mostró a mí. Poco a poco, la colcha de retazos de nuestra familia, que había sido rasgada, estaba siendo remendada, no con las mismas telas de antes, sino con nuevas, diferentes. Los remiendos eran visibles, las cicatrices permanecerían. La colcha nunca volvería a ser perfecta, pero podría ser fuerte de nuevo. Podría abrigar. 3 meses después de mi visita, un domingo, Mariana me llamó. «Mamá», dijo con voz vacilante, «estaba pensando, hice un pastel, de naranja como a usted le gusta. ¿Podría llevarlo allí?» Mi corazón dio un brinco. «Claro, hija mía», respondí, tratando de mantener la voz tranquila. «La casa es grande. Siempre hay lugar para un pastel más». Vino esa tarde, sola. Cuando la vi entrar en el patio, sosteniendo el plato del pastel con ambas manos, como una ofrenda de paz, vi a una nueva Mariana, más humilde, más tranquila. Había una fragilidad en ella que no era debilidad, sino una nueva apertura. Las mujeres de la casa la recibieron con una cortesía reservada, pero sin hostilidad. Se la presenté a cada una de ellas. Las saludó por su nombre. Nos sentamos en el patio. Cortó el pastel. Estaba delicioso. Comimos en un silencio cómodo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. «Es bonito aquí», dijo, finalmente, mirando las flores. «Sí», asentí. «Es nuestro hogar». No se disculpó con palabras ese día, pero el pastel de naranja, el acto de venir a mi territorio, la mirada en sus ojos, todo eso era una petición de perdón más elocuente que cualquier palabra, y yo la acepté. Los años que siguieron fueron de una paz que nunca imaginé posible. La casa de la abuela Meli floreció. Se convirtió en una institución respetada en León, un modelo de cómo la vejez puede vivirse con dignidad y propósito. Recibimos donaciones, voluntarios, y, lo más importante, acogimos a más mujeres, cada una con su historia, cada una añadiendo un nuevo hilo a nuestro tapiz. Mi relación con Mariana se transformó en algo nuevo. No volvimos a ser lo que éramos, y eso fue una bendición. Nuestra nueva relación se basaba en el respeto, no en la obligación. Me visitaba regularmente, no porque se sintiera culpable, sino porque quería. Traía a Valentina, mi bisnieta, que crecía y se convertía en la alegría de nuestra casa. Las abuelas, como llamaba a las residentes, la mimaban terriblemente. Mariana comenzó a hacer trabajo voluntario con nosotras. Al principio, tuve mis dudas, pero encontró su lugar. Con su habilidad para la organización, nos ayudó a administrar las finanzas de la fundación, a organizar eventos para recaudar fondos. Usó sus talentos no para beneficio personal, sino para el bien de nuestra comunidad. Encontró su propio camino hacia la redención. Javier y yo también nos reaproximamos, de forma más lenta. Él nunca tuvo la capacidad de Mariana para la introspección, pero poco a poco dejó de vivir a su sombra y comenzó a formar sus propias opiniones. Sofía continuó siendo nuestra benefactora lejana, siempre presente en pensamiento y con su apoyo financiero. Y Daniel,
Daniel. Se graduó de ingeniería y se convirtió en el presidente del consejo de nuestra fundación. Era el pilar que lo sostenía todo, el legado vivo del amor y el respeto. Se casó con una muchacha encantadora que compartía sus valores, y tuve la alegría de ver el nacimiento de mi primer tataranieto. Un día, en mi 85º cumpleaños, celebramos con una gran fiesta en el patio. Toda mi familia estaba allí, la de sangre y la que elegí. Mariana dio un discurso. No habló del pasado doloroso. En cambio, habló de mí, de mi fuerza, de la lección que le enseñé. Mi madre me enseñó que nunca es tarde para reinventarse, dijo, con la voz entrecortada. Me enseñó que el verdadero valor no está en lo que tenemos, sino en lo que construimos. Y ella construyó este lugar, un refugio de amor y dignidad. Estoy orgullosa de ser su hija. En ese momento, mirando los rostros a mi alrededor, mis hijas, mis nietos, mis amigas, la nueva generación de niños corriendo por el patio, sentí que el círculo se había completado. El dolor no había sido en vano. La humillación que sentí en ese bautizo, años atrás, había sido la semilla de un jardín que ahora nos alimentaba a todos. Viví para ver a la casa de la abuela Meli celebrar su 10º aniversario. A los 88 años, mis manos ya no podían tejer, y mis pasos eran lentos, apoyados en un bastón. Pero mi mente estaba lúcida, y mi corazón, en paz. Pasaba la mayor parte de mis días sentada en mi sillón favorito en el patio, bajo la sombra de la bugambilla, observando la vida a mi alrededor. Veía a las nuevas residentes llegar, asustadas y perdidas, y veía a las más antiguas acogerlas, ofreciendo una taza de té y una palabra de consuelo. El ciclo que había iniciado continuaba sin mí. La casa tenía su propia alma, su propia fuerza. Inés, mi primera compañera, había partido 2 años antes, durmiendo pacíficamente en su cama, rodeada de sus macetas de tomate. Dejó una nostalgia inmensa y un huerto próspero como su legado. Otras también se fueron, pero nunca solas, siempre apoyadas por sus hermanas, en un ambiente de paz y respeto. Una tarde, Daniel se sentó a mi lado. Ya era un hombre hecho y derecho, con algunos hilos de cabello gris en las sienes, pero para mí siempre sería el niño de ojos serios. ¿En qué está pensando, abuela? Estoy pensando en cómo la vida es un bordado, mijo, dije, con la voz débil. Empezamos con un trozo de tela en blanco. Cada hilo, cada color, es una elección, una experiencia. A veces, el hilo se enreda, hacemos un nudo feo. A veces, nos equivocamos en la puntada y tenemos que deshacer. Mirando de cerca, parece un desastre. Hice una pausa, respirando hondo. Pero cuando te alejas y miras todo el trabajo, ves el diseño. Entiendes cómo cada puntada, incluso las equivocadas, contribuyeron a la belleza del conjunto. Mi bordado está casi al final, Daniel, y me gusta el diseño que veo. Él sostuvo mi mano. Es el bordado más hermoso que he visto, abuela. Sonreí. Estaba cansada, pero era un buen cansancio. El cansancio de un largo viaje bien vivido. Ya no tenía batallas que luchar. Había hecho las paces con mi pasado, construido un presente significativo y asegurado un futuro para aquellas que vendrían después de mí. El viejo árbol que querían derribar no solo sobrevivió, sino que esparció sus semillas, y los nuevos árboles ya estaban dando flores. Mi nombre es Carmela Duarte de la Vega, pero todo el mundo me llama Doña Meli, y esta es mi historia. Una historia que comenzó con el sabor amargo de la humillación y terminó con la dulzura de la redención. Aprendí que la familia puede herirte de la forma más profunda, pero también puede ser tu mayor fuente de sanación. Aprendí que el perdón no es un regalo que le das a otros, sino un regalo que te das a ti misma. Y aprendí que la edad no es un final, sino que puede ser un nuevo comienzo. Que una mujer, incluso cuando el mundo la considera invisible, todavía tiene la fuerza para mover montañas, o al menos, para construir una casa llena de amor en su lugar. Lo que nadie imaginaba, en aquella fiesta de bautizo, es que la viejita del pastel de harina caducada todavía tenía suficiente levadura para hacer crecer una nueva vida, no solo para mí, sino para decenas de mujeres. Hoy, cuando me siento en mi patio y escucho las risas, veo las flores, siento el olor de la sopa cocinándose, sé que dejo atrás más que una historia de venganza. Dejo un legado de resiliencia, de dignidad y la prueba de que la voz más silenciosa, cuando decide hablar, puede resonar por generaciones. Ninguna abuela nace santa, pero cuando una despierta, nadie la detiene. Y mi despertar valió cada lágrima, cada batalla,
cada puntada en mi largo y, finalmente, hermoso bordado. Mi historia encontró su final, su punto de paz, pero tantas otras historias, como la tuya quizás, se están desarrollando en este preciso momento. Si el viaje de una vieja terca como yo te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar en la fuerza que todos guardamos en silencio, entonces mi trabajo aquí está hecho. Y si crees en el poder de estas historias, en la importancia de dar voz a quienes han sido silenciados, entonces te invito, una vez más, a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete, deja un like para que este mensaje llegue a más personas y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Porque cada historia compartida es una luz más en este mundo. Gracias por escucharme.